Una de las personas que más esperanza me han infundido a lo largo de mi vida es un coreano. Mucha gente tiene ídolos coreanos, hay quinceañeras que se desgarran las vestiduras por BTS, hay lectores muy ilustrados, muy avesados que juran solo por Han Kang, hay cinéfilos que todo lo saben y juran solo por Bong Joon-ho. Bueno, pues yo, el coreano, al que más le agradezco, el que más esperanza me ha infundido en la historia, es Psy. Porque cuando salió Gangnam Style dije, tengo esperanza. Es decir, uno puede ser un señor añoso, barrigón, papadón, y si tiene tantito estilo y tantito sentido del humor, puede ser una superestrella global. Y aquí me tienen todavía todos estos años después intentando ser una superestrella global al nivel en que lo fue Psy cuando cantaba Gangnam Style, cuando cantaba Gentleman, cuando hacía duetos con estrellas de pop en Estados Unidos, cuando lo subían al escenario de los Grammys, de los MTV Awards, a cantar con Rihanna, cuando lo invitaba Madonna a su concierto en Madison Square Garden y terminaba ella misma bailando Gangnam Style, cuando se hacían coreografías inspiradas en esos dos legendarios videos de Psy en todos los antros y en todas las bodas de todo el planeta. Y era la fase imperial de este artista que se había convertido en una estrella global cuando estaba ya rozando los 40 años, cuando acusaba genuino sobrepeso y cuando cantaba cosas raras con un sentido del humor bastante sarcástico y parecía estarse burlando de todo el tiempo y sobre todo de sí mismo. ¿Quién nos iba a decir que este gordito estiloso y sarcástico iba a ser la punta de lanza, el caballo de Troya, a partir del cual el mundo entero iba a voltear a ver a Corea e iba a haber incluso protestas en las calles parisinas, afuera del Louvre, para que hubiera conciertos de K-pop en aquel año de 2011. 2011 no están saliendo las cuentas. ¿Cómo que 2011? Si Gangnam Style, lo sabe cualquiera que sabe mucho de música pop, cualquiera que haya seguido la numeralia del Billboard, pues sabe que Gangnam Style es un éxito de 2012. Gangnam Style fue distribuido en Estados Unidos primero y luego en el resto del orbe en el año de 2012. Y entonces, ¿por qué había protestas para reclamar que hubiera más conciertos de K-pop en París en abril de 2011? ¿Por qué salía la gente a manifestarse a las calles a clamar por más conciertos de K-pop? ¿Cuáles eran las bandas de K-pop antes de que existiera Psy? Desafío a alguien a que nombre siquiera una. Nadie había siquiera oído hablar del K-pop antes de que existiera Psy. Entonces, ¿cómo fue? Y si ven el archivo de Le Monde, de Le Figaro, de Libération, de France Télévisions, del medio de comunicación francés que ustedes quieran, verán las protestas que fueron celebradas afuera del Museo del Louvre en abril de 2011, pidiendo que hubiera un segundo concierto de una serie de bandas de K-pop en Le Zénith, un centro de espectáculos importante de París que tiene un aforo para 6,000 personas. Bueno, pues es muy fácil, porque esas protestas fueron instigadas por un funcionario del gobierno coreano. Desde 1980, Corea tiene una pequeña red de centros de cultura en algunas ciudades del mundo. Hoy hay centros de cultura coreana en 25 ciudades del mundo, pero en 1980 había 3 centros de cultura coreana alrededor del mundo y uno de ellos estaba en París.
Y el director del Centro de Cultura Coreana en París era un académico, un doctor en literatura, si no me equivoco, graduado de la Universidad Nacional de las Artes de Corea, de la que ahora es profesor otra vez, que pues había sido enviado en misión diplomática como director del Centro de Cultura Coreana de París, que era pues una oficina más o menos chiquita. Pero en aquel 2011 ya había una política pública del gobierno coreano que buscaba amplificar lo más posible la voz de Corea del Sur, que buscaba generar los mayores públicos globales para la cultura coreana y que había mandatado en ese sentido a sus funcionarios. Corea del Sur estaba en busca de poder suave y para ello había desplegado una misión vigorosa de diplomacia cultural. Y entonces Choi Jung-ho, para aquel entonces, había desarrollado pues una red de consumidores de cultura coreana que se llamaba La Conexión Coréenne o La Conexión Coreana, y era pues una base de datos fundamentalmente de gente que había asistido a espectáculos del Centro de Cultura Coreana, a la que le gustaban distintas manifestaciones de la cultura coreana, y sumaba para aquel entonces 100,000 miembros. Había 100,000 personas que habían consentido a dar sus datos, 100,000 franceses, para formar parte de esta conexión coreana, de esta Conexión Coréenne, que era pues, básicamente la base de datos del Centro de Cultura Coreana de París. Y entonces el director del Centro de Cultura Coreana, Choi Jung-ho, les mandó una comunicación, un correo electrónico, ya estamos hablando de correo electrónico en el año 2011, y le preguntó a esta base de datos cuál sería la manifestación de cultura coreana que más les gustaría ver. Y la respuesta apuntó a que lo que más les gustaría ver es un concierto de música popular coreana. No dijeron K-pop porque todavía no existía el término K-pop en aquel entonces. Y entonces lo que hizo el señor Jung-ho fue acercarse a una disquera coreana y pues pedirle que pues digamos aceptaran una aportación de $250,000 para coinvertir en una serie de presentaciones de bandas de pop, de rock y de rhythm and blues coreanos. No existía realmente K-pop en aquella época, para que se presentaran en este teatro parisino conocido como Le Zénith. Nadie oía pop coreano en aquella época, ni ningún otro género de música coreana. Nadie sabía quién era Psy fuera de Corea. Es decir, ni por asomo existía el K-pop. Pero logró que se hiciera el concierto y, cosa bastante impresionante, los 6,000 boletos para este concierto en Le Zénith se vendieron en 15 minutos. Es decir, sí había una pequeña audiencia en París para un concierto de música coreana, de pop y rock y rhythm and blues coreano. Y entonces Choi Jung-ho dijo, aquí tengo chance de hacer algo. Y entonces lo que hizo fue hablarles a los corresponsales de 3 medios de comunicación coreana que estaban destacados en París. Y les dijo, va a pasar algo tal día a las afueras del Louvre. Te doy el pitazo. Tú está ahí con una cámara enfrente del Louvre a tal hora porque va a pasar algo que vas a querer cubrir. Al mismo tiempo, exhortó a sus 100,000 suscriptores a que se manifestaran afuera del Louvre para exigir que existiera un segundo concierto de bandas coreanas en Le Zénith. Y él suponía que su tasa de éxito iba a ser pequeña, que iba a lograr, pues digamos, conseguir unas 50 personas que se apostaran afuera del Louvre y que eso le iba a generar una notita para que los corresponsales de la prensa coreana pues cubrieran este asunto y él se cubriera de gloria en el extranjero y pudiera generar una noticia que eventualmente fuera retomada por los medios franceses. Bueno, ¿cuál sería su sorpresa?
cuando los que llegaron afuera del Louvre no fueron decenas de personas, sino fueron cientos de personas. Algunos estimados dicen 300 personas, otros estimados hablan de 1,000 personas, pero pues se juntó una buena banda afuera del Louvre y además el señor Choi Jung-ho había aprovechado algunas relaciones que tenía en esta base de datos para que alguno cantara un pedacito de una canción coreana cuando se acercaran las cámaras, alguno otro bailara un pedacito de una canción coreana, alguno otro hiciera un statement político sobre la diversidad cultural y además chicle y pegaba, había mandado avisar a través de los corresponsales de medios coreanos, había dicho, si puedes darle el pitazo a los medios franceses a ver si terminan cayendo. Pues terminó cubierto tanto por Le Monde como por Le Figaro como por la televisión pública francesa, por France Télévisions, esta manifestación. Por supuesto, se hizo el segundo concierto en Le Zénith, que tuvo un lleno total también y se produjeron algunas manifestaciones ya muy pequeñitas en otras ciudades francesas, en Estrasburgo, en Lyon, en Lille, para pedir que hubiera conciertos de música coreana que finalmente no llegaron porque no había público suficiente para esto. Y al poco tiempo, al año, apareció Psy en el panorama global, en las listas de popularidad estadounidenses, después de haber irrumpido al mundo vía YouTube, después de haberse viralizado el video de Gangnam Style, y las cosas nunca volvieron a ser iguales. La pinche complejidad aquí es qué tan excepcional fue el comportamiento de este director del Centro de Cultura Coreana. La pinche complejidad es, de verdad, el K-pop, de verdad, las protestas que hay hoy en México por más fechas de BTS, la carta que le envió la presidenta Sheinbaum al primer ministro coreano pidiendo más fechas de BTS, es un fenómeno completamente espontáneo, tiene que ver con el fervor juvenil, tiene que ver con que los coreanos hacen mejor pop que nadie en el mundo, son más cool que nadie en el mundo, o tiene que ver con una estrategia de poder suave, asunto del que ya hemos hablado aquí. Tiene que ver con una política pública, con una arquitectura institucional, con un aprovechamiento del presupuesto para generar una hegemonía cultural global, para insertarse en la agenda cultural global y para tener relevancia cultural y a partir de ello lograr poder suave. Porque no solo es BTS, es en los últimos 20 años un premio Nobel de literatura, un Oscar a la mejor película, no a la mejor película extranjera, una moda global de los productos dermatológicos coreanos, un lugar 31 entre las 50 cocinas con más estrellas Michelin en el mundo, por encima de la india o de la tailandesa o de la española o sacrilegio, de la mexicana. Hay más restaurantes coreanos en el mundo con estrellas Michelin que restaurantes mexicanos con estrellas Michelin. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se volvió tan cool Corea? Todo es resultado de una política pública, todo es resultado de un esfuerzo orquestado del gobierno, o hay un mérito intrínseco de la cultura coreana, y ahí la pinche complejidad. ¿Será que las dos cosas no son mutuamente excluyentes? Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast que produce un equipo de
puros fans del K-pop y de la cultura coreana, con mi posible excepción. No es que no me guste, lo que pasa es que nadie me ha tocado el corazón tanto como Psy después de su irrupción en el panorama cultural. Pero bueno, por supuesto, pues sí, a partir del éxito de BTS y del clamor porque haya más conciertos de BTS, no hacía yo un podcast sobre cultura coreana y sobre Hallyu. Ahora les explico qué es el Hallyu. Pues hubiera habido protestas aquí encabezadas por Tere y por Melissa afuera del Heraldo pidiendo mi cabeza y pidiendo que me corrieran. Entonces yo, como no quiero que me pase lo que les pasó a las bandas coreanas que iban a tocar en París en 2011, mejor decidí que sí iba a ser un podcast sobre la pinche complejidad de la cultura coreana contemporánea, porque además es un fenómeno absolutamente fascinante. Porque además tuve el privilegio de estar en Corea, en 2 ciudades, en Seúl y en Busan el año pasado, y porque además hago aquí la primicia. El mes próximo en la revista Esquire, el mes de marzo, se publicará una crónica mía de ese viaje a Seúl que lleva por título Confiésalo, tú también quieres ir a Seúl. Y en efecto, mucha gente quiere ir a Seúl en estos momentos. Y en efecto, la cultura coreana es muy cool. O sea, sí le trajimos a mi madre un suero coreano para el rostro y dice que es lo mejor que ha usado en su vida y ya lo está pidiendo a Amazon. Pero sí hay un esfuerzo de política pública en la ecuación y eso no va en demérito de la cultura coreana. Yo diría que tiene que ver al revés con una virtud de la cultura coreana y con una virtud de la democracia coreana, que es una democracia bastante joven y creo que ahí empieza la pinche complejidad, y una democracia bastante emproblemada. A ver. Corea es un país democrático desde finales de los años 80, desde 1987, desde 1988, y es un país que tiene una historia política enormemente convulsa, pero además una historia política pues muy trágica, porque es un país que nunca ha invadido a nadie. Corea jamás ha invadido a un territorio distinto al suyo, y que ha sido invadido por todo el mundo. Lo han invadido los japoneses, los chinos, los británicos, los rusos, los estadounidenses. Casi cualquiera ha ocupado Corea en algún momento, los japoneses en repetidas ocasiones, y eso ha impreso un sello importante en el carácter nacional, bueno, que incluso hay una palabra para describirlo. Los coreanos hablan de que ellos padecen un sentimiento nacional que identifican como Han. Han es un concepto puramente coreano, es un concepto tan local como el savoir-faire francés o la saudade portuguesa, pero Han significa en buena medida resentimiento. Es decir, los coreanos identifican en sí mismos, tanto los coreanos del norte como los del sur, una sensación de ser eternas víctimas, una sensación de profunda injusticia, una sensación de ira a partir de esa injusticia y de resentimiento a partir de esa injusticia, y le han puesto un nombre, lo llaman Han, y no es puro odio, no es puro rencor, sino es la sensación de que el mundo no los ha tratado bien, de que el mundo no ha sido justo con ellos, de que ellos han hecho lo correcto a lo largo de la historia y el mundo no ha sido recíproco con ellos. Y ese es un sustrato del carácter coreano y de la cultura coreana. Les recomiendo muchísimo un libro de una autora coreano-estadounidense basada en Francia que se llama Yoon Hong. El libro se llama The Birth of Korean Cool, el nacimiento del cool coreano, en donde explora largamente en un capítulo esta idea de el Han, y ese sustrato está ahí. Luego, ese sustrato no está nada ayudado por las circunstancias, es decir, en efecto, la historia política de Corea es convulsa y su democracia es muy joven. Pues es una democracia, pensémoslo así, tan joven como
la democracia de los países exsoviéticos, tan joven como la polaca o la checa, y en situación muy adversa porque además es un país roto, es un país desgarrado, dividido en dos mitades tras la Segunda Guerra Mundial. Hay un área de influencia soviética, hay un área de influencia de los aliados y bueno, lo que conocemos como Corea del Sur es el área de influencia de los aliados, que sin embargo después de la guerra de Corea tiene otra regresión autoritaria y no logra entrar a una fase democrática sino hasta finales de los años 80, principios de los años 90, siendo un país pobre. Y esto también es importante. Corea termina el siglo XX siendo un país pobre. Pobre, pobre, no México. Pobre, pobre y tan desigual como México muy probablemente. Pero hubo una política del gobierno coreano en aquellos años 90 de fortalecer de manera muy importante algo que ellos llaman los chaebols. Los chaebols son los grandes conglomerados que son empresas familiares frecuentemente, que generan muchísimos empleos y que generan productos para la exportación de productos de baja calidad y bajo costo a países asiáticos. Ese era el enfoque económico de aquellos años 90. Y entre esos chaebols estaban Samsung, estaban Hyundai y estaba un conglomerado que se llamaba entonces Lucky Goldstar y que después decidió que estaban tan desprestigiadas sus marcas que más valía rebrandearse y ponerse LG y decir que el acrónimo LG significaba Life's Good. En realidad, LG viene de Lucky Goldstar. Lucky era una marca de crema para la cara y Goldstar era una marca de televisores chafas. Y a partir de eso se creó la marca LG. Y así funcionó la economía coreana durante buena parte de los años 90, produciendo productos de baja calidad, a bajo precio, para exportación en el mercado asiático, buscando sobre todo generar empleos, que la gente tuviera trabajo. Es decir, finalmente la calidad de producción de aquella época pues era no muy diferente de la que leemos hoy en China. Si LG renunció a la marca Goldstar es porque nadie quería tener un televisión Goldstar, no era una marca de prestigio. En aquella época, ¿qué queríamos tener todos? Queríamos tener televisores Sony, es decir, queríamos electrónica japonesa, no electrónica coreana. Y así hubiera seguido Corea y no le iba tan mal hasta venir la gran crisis financiera asiática de 1997, que deja a Corea sumida en la miseria económica, que obliga al gobierno coreano a pedir un préstamo de miles de millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y que, digamos, el entonces presidente anuncia como el día de la humillación nacional. A Corea le humilla profundamente, lo ven pues, quizás un poco como parte del Han, pero ahora suman al Han la vergüenza de deber dinero. Y empieza a haber un fenómeno más o menos orgánico de la población donando sus propias joyas, los atletas sus propias medallas de oro de los Juegos Olímpicos que habían sido recientemente para contribuir al pago de la deuda. Y empieza a haber un esfuerzo de productividad acendrada que sin embargo no bastará para saldar esa deuda en un tiempo récord. Creo que la saldaron en 5 años o algo por el estilo. Pero eso supuso también hacer un viraje político importante, un viraje estratégico. Y afortunadamente en 1997 fue la crisis, pero en 1998 hubo un cambio en la presidencia de Corea y llegó a la presidencia de Corea Kim Dae-jung. Y Kim Dae-jung fue el presidente coreano, el primer ministro coreano, que dijo: es el momento de enfocarnos en el poder suave y es el momento de enfocarnos en las industrias creativas. Y entonces lo primero que dijo es: vamos a crear
un hiperministerio de cultura. Y a ese hiperministerio de cultura, al que le vamos a hacer una asignación presupuestal jugosa, le vamos a generar una división, una subsecretaría, diríamos aquí, de cultura popular. Y esa división de cultura popular se va a ocupar de dar créditos blandos, de dar facilidades fiscales, de dar estímulos financieros, de dar créditos a tasa cero para la producción de productos culturales, de productos de cultura popular. La primera industria en la que se enfocaron fue la televisión. Empezaron a ver que pues, existía la práctica de doblar las series televisivas en los países asiáticos y que podía ser más o menos sencillo producir series televisivas que pudieran impactar en otros países, y empezaron a observar el fenómeno de las telenovelas latinoamericanas, de las telenovelas mexicanas, venezolanas, brasileñas y su éxito global. Y empezaron a identificar que estas historias de desigualdades profundas y contrariedades y adversidades románticas y emociones desbordadas podían ser exitosas, y empezaron a observar que había mercados en que la castidad de la telenovela latinoamericana resultaba más atractiva que la pronta disposición sexual de las series estadounidenses, en donde la escena 2 ya todo el mundo lo está poniendo con todo el mundo. Y entonces empezaron a producir estos K-dramas, estas telenovelas, lo son en esencia, para exportarlas. Y bueno, cuenta la leyenda y cuenta Yuni Hong en este libro que de pronto pues salió un funcionario del Ministerio de Cultura contrabandeando en la valija diplomática, porque si no era en la valija diplomática iba a haber muchas barreras arancelarias, el máster de una serie para venderla a la televisión de Hong Kong. ¿Y cómo lograron que la televisión de Hong Kong comprara la serie? Pidiéndole a Samsung, a Hyundai, a LG que contrataran pauta publicitaria en ese canal, en esa serie, que garantizara la transmisión de la serie. Pero a la serie le fue bien. Y al irle bien a la serie, pudieron vendérsela también a la televisión china. Estaba justo el momento de anunciarse la transición entre la rectoría británica de Hong Kong y su rectoría china. Entonces ya empezaba a haber economías de escala entre Hong Kong y China. Y lo que logró Corea entonces fue venderle esta primera serie de televisión a la televisión china y así impactar a un mercado potencial de 50,000 millones de personas. Bueno, y así empezó la noción del K-drama. Y así empezó el gobierno coreano a tener una política pública vigorosa de apoyo a las artes. Es decir, la idea de producir videojuegos y videojuegos que resultaran competitivos surge también de una política pública. ¿Qué estudió el gobierno coreano? Lo que estudió el gobierno coreano es que, sin duda, el liderazgo de los videojuegos en aquella época estaba en Japón y en Estados Unidos, pero Japón y Estados Unidos estaban generando videojuegos para consolas. Y descubrió una cosa interesante el gobierno coreano. Entonces descubrió que después de la crisis económica de 1997, mucha gente había perdido su empleo, y para no decirle a su familia que se habían quedado desempleados, o para que la familia no los viera holgazaneando si se habían dicho que se quedaban desempleados, se iban a un café a internet. Se iban a un café a internet, sea para ocultarle a su familia que estaban desempleados, sea para que su familia viera que estaban activamente ocupados de trabajar. Y pues sí, hacían el esfuerzo de mandar el currículum o de buscar las pocas ofertas laborales que se anunciaban en aquella época en internet, pero pues sobre todo hacían lo que hace la gente cuando está perdiendo el tiempo frente a una computadora aburrida: se ponían a jugar.
Y entonces de pronto el Ministerio Coreano de Cultura dijo, pues de que estén jugando japonés o estén jugando gringo a que estén jugando coreano, mejor que jueguen coreano. Y descubrió que había un déficit de producción de videojuegos para plataforma PC y después para teléfono celular por parte de los desarrolladores de videojuegos estadounidenses y japoneses. Y entonces lo que hizo fue dar estímulos fiscales, dar créditos blandos, dar fondos concursables para el desarrollo de videojuegos, particularmente para computadoras personales y para teléfonos celulares, de los que hoy es líder Corea. Y hoy Corea del Sur es la cuarta industria de videojuegos más importante del mundo después de China, Japón y Estados Unidos, después de no haber figurado para nada hace 20 años. Eso fue resultado de una política pública. Y lo mismo sucedió con el K-pop. Es decir, lo que empezó a haber fue apoyo a las disqueras para desarrollo de talento. Apoyo a las disqueras para desarrollo de talento en un momento en donde pues Japón había prácticamente tirado la toalla de su liderazgo de pop asiático por una razón muy sencilla, porque ya no se estaban vendiendo discos, porque toda esta crisis sucede en paralelo a la revolución digital, es decir, la adopción más o menos global de Internet es de 1996. Un año antes de la crisis financiera asiática. Entonces, conforme iban avanzando los años, y no es que, digamos, la estrategia de poder suave coreana se haya armado en un día, bueno, pues Japón iba abjurando de su industria musical simplemente porque ya no le resultaba rentable, porque ya no se estaban vendiendo discos. Y ahí vio un nicho importante Corea y dijo, nosotros podemos crear una industria musical muy exitosa. Y ahí entró un factor muy importante que es la revolución digital en el que me voy a detener. Es decir, lo que había generado el gobierno sudcoreano con el presidente Kim Dae-jung había sido una estrategia que el propio Kim Dae-jung bautizó como Hallyu. Hallyu significa la ola coreana. Viene de una expresión china que los chinos crearon para hablar de una ola coreana, de una invasión cultural coreana. El propio presidente Kim Dae-jung, su propio gobierno, adoptó el término y hoy a la fecha se habla del Hallyu como la ola coreana, lo que hace que todos queramos escuchar a BTS, ponernos ácido hialurónico de Olive Young y ver el juego del calamar, es parte del Hallyu, de la ola coreana. Pero la política pública no fue el único factor, aunque sí fue el detonador de esta ola coreana. El otro factor importante fue la revolución digital. ¿Por qué? Porque la revolución digital cambió por completo la industria musical. Es decir, y parecía que la revolución digital iba a generar un colapso de la industria musical. Pues recuérdese la época en que todos empezamos a bajar música pirata, confieso que yo también lo hice, de Napster. Pues la gente ya no iba a comprar discos y las disqueras cerraron Napster y apareció Audio Galaxy o LimeWire que permitían los intercambios peer-to-peer, es decir, era mi archivo el que yo le pasaba a alguien más a quien nunca iba a conocer en mi vida. Y las disqueras cerraron Audio Galaxy, cerraron LimeWire y se dieron cuenta de que no podían vencer al enemigo y tenían que unirse a él. Y así fue como nació primero Apple con este modelo de distribución de canciones a 99 centavos y después finalmente Spotify y los demás servicios de streaming en donde las disqueras ya son accionistas y las disqueras tienen un beneficio económico de esta escucha financiada fundamentalmente con publicidad y con compraventa de datos, que es como funciona el modelo de negocio de Spotify y de los otros servicios de streaming. Esto parecía una tragedia y entonces lo que dijo la industria musical es
¡Qué barbaridad! El disco, que era nuestro producto, ahora se volvió simplemente nuestra herramienta de marketing y el modelo de negocio consiste solamente en vender conciertos. Yo vendo fechas de conciertos y pues a partir de eso tengo que editar un disco que es a fondo perdido porque el disco me vende conciertos y me vende patrocinios publicitarios y lo que necesito es que mi artista esté anunciando bancos o celulares o perfumes o firmas de moda o tarjetas de crédito o todas las anteriores y eso es lo que me va a generar revenue. Sí, sí, también, dijeron los coreanos, y ahí incide lo visionario tanto de las disqueras coreanas como del gobierno coreano, que supieron capitalizar la revolución digital para lucrar con un elemento que es constitutivo del modelo de negocio del K-pop, que es el fandom. Es decir, si uno es ARMY, un Adorable Representative MC for Youth, es decir, un adorable maestro de ceremonias representante de la juventud, que eso es lo que significa ARMY según los fans de BTS, bueno, pues uno, por supuesto, está dispuesto a pagar el boleto del concierto de BTS o a convencer a sus papás de que le compren el boleto para el concierto de BTS a precio de oro, pero está dispuesto a más cosas. Por ejemplo, está dispuesto a pagar $150 por tener una suerte de varita mágica que no es un tubo para agitar simplemente en los conciertos, sino que es un receptor Bluetooth que a través de una aplicación que maneja un iluminador en la consola permite que cada sección del auditorio se pinte de un color distinto y entonces se puede hacer una ola de colores durante el concierto de BTS mientras están cantando Dynamite y pues eso genera un ingreso de $150 por varita por cada uno de los fans de BTS que hay en el mundo. $150 también cuesta el paquete de lujo para ser parte de ARMY, que incluye, por supuesto, una mochila transparente, porque se pide que lleven mochilas transparentes a los conciertos por razones de seguridad. Si van a comprar una mochila transparente en los conciertos, pues mejor que se lo compren al propio BTS. Es decir, lo que entiende el K-pop, lo que entienden tanto el gobierno coreano como las disqueras coreanas en aquel momento, es que la revolución digital es un aliado, no un enemigo, y que la revolución digital es lo que permite generar engagement, es decir, es generar lealtad finalmente, y que esa lealtad se traduce en ventas de varitas lumínicas o de mochilas transparentes o ironía, de discos físicos o ironía de canciones de 99 centavos. Porque ¿quién compra canciones de 99 centavos en iTunes a estas alturas? Los señoros como yo que quieren escuchar a Miles Davis, por supuesto que no. ARMY compra canciones de 99 centavos de dólar. ¿Por qué? Para apoyar a su artista. La lógica de apoyar al artista es parte del objetivo de ARMY. Son en efecto un ejército que lo que busca es defender a su artista y apoyar a su artista. Pero más allá, la disquera saca, y esto vale para la que quieran, para Blackpink, para la banda de K-pop que ustedes quieran, no una edición física del disco, sino 2, 3, 4, 5, 6, 7 con portadas distintas, portadas físicas y portadas digitales. Y entonces quien es verdaderamente ARMY quiere que sepan todos los demás fans que tiene todas las portadas del disco en físico y en digital y está dispuesto a comprar todas las portadas posibles de cualquiera de los discos de BTS o de Blackpink o de su banda de K-pop favorita para mostrar su verdadera lealtad al grupo. Es un modelo de negocio perfecto, es un modelo de negocio que ya tiene un nombre que ha sido acuñado en la industria del K-pop, es
La fandustry es una palabra que se usa tanto en inglés como en coreano para hablar de la capitalización financiera que hacen las disqueras de K-pop de el fandom, es decir, de lo que admira el ARMY o el club de fans que se quiera al artista en cuestión. Es decir, en cierta medida, lo que hace el K-pop es hiperperfeccionar el modelo de negocio del pop occidental, del pop estadounidense y británico, pero llevándolo a sus máximas consecuencias. Es decir, boy bands han existido toda la vida. Los New Kids on the Block y los Backstreet Boys y One Direction y en Inglaterra Take That, pero ninguna boy band es tan perfecta, tan bien coordinada y sobre todo ninguna boy band es tan omnicanal como BTS o como cualquiera de las bandas de K-pop. ¿Por qué son tan perfectas? Porque supieron aprender también los coreanos de otra industria, supieron aprender de Miss Venezuela. ¿Por qué? Porque BTS funciona fundamentalmente como Miss Venezuela. Es decir, no es Simon Cowell teniendo un añito o dos de trabajo con las Spice Girls que bailan fatal, pero están monas y son simpáticas. No. Es 7 años de entrenamiento, 7 años de inversión de una banda que nunca va a salir a la luz hasta que no sea perfecta. Entonces, la historia de BTS no es una historia que venga de la pandemia para acá. En Corea eran famosos antes, pero antes de eso era una banda que se la pasaba ensayando y estudiando canto y actuación y dicción e inglés y baile para ser la banda tan perfecta que soy, y composición, porque componen sus canciones junto con músicos y letristas profesionales, muchos de los cuales son europeos y muchos de los cuales no también. Entonces, lo que hay es una capitalización de la revolución digital para esos efectos, y eso fue extensivo también a otras industrias como la industria justamente de la tecnología y los electrodomésticos. Desde hace aproximadamente una década también hay un ministerio de tecnologías de la información y planificación del futuro, así se llama el ministerio, no lo bauticé yo, que se ocupa justamente de generar políticas públicas para convertir a Corea del Sur en una suerte de Silicon Valley. ¿Y quiénes fueron los principales ganones de eso? Justamente Samsung y LG, que tuvieron una estrategia clarísima fomentada por las políticas públicas gubernamentales, que fue la siguiente: decir, en lo análogo ya no pudimos competir. En lo análogo, Sony es mejor que nosotros, Panasonic es mejor que nosotros, es decir, pues con los japoneses ya nos la pelamos. Pero en lo digital vamos a ser mejores que nadie. ¿Qué hizo Samsung? ¿Qué hizo LG? Prepararse para el apagón digital desde antes. Lograr producir los mejores televisores digitales para que cuando viniera la conversión de la televisión análoga a la televisión digital y fuera mandatoria en todos los países, ellos estuvieran listos con los mejores televisores digitales al mejor precio. ¿De qué marca es el televisor de su casa hoy? Mi televisor, tengo dos, uno es Samsung y el otro es LG. Yo soy visto como un bicho raro porque mi celular es Android. La mayoría de mis amigos que se sienten muy fancy tienen iPhone. Lo que no saben es que mi celular es Samsung y el de ellos también. ¿Por qué? Porque el primer iPhone fue manufacturado con un chip Samsung y durante muchos años los iPhones fueron manufacturados con chip Samsung. Pero, curiosamente, ahora, cuando vienen los aranceles trumpianos a la tecnología producida fuera de Estados Unidos, ¿quién tenía ya una fábrica en Texas para fabricar chips? Samsung. ¿Quién está volviendo a producir los chips de los iPhones a partir de este año 2025? Samsung. Y luego hubo otra capitalización, digamos ya de segundo piso, que resulta igualmente sorprendente y deslumbrante. ¿De qué se trata Parasite, la película de Bong Joon-ho que ganó
por primera vez en la historia el Oscar a mejor película para una película que no estuviera hablada en inglés. De desigualdad social, de la crisis del capitalismo, que en buena medida es el tema del juego del calamar, que en buena medida es el tema de La vegetariana de Han Kang, Premio Nobel de Literatura. Es decir, ha habido también una buena lectura, y aquí creo que ya no tiene que ver con política pública, sino tiene que ver con también una cierta cultura nacional de estar atenta al zeitgeist, de haber visto que la crisis financiera del año 2008 iba a transformar el planeta y que el mundo iba a estar ávido de narrativas que pusieran, digamos, sobre la mesa la crisis del capitalismo, que pusieran sobre la mesa la desigualdad y que pusieran sobre la mesa los problemas del sistema. ¿Qué es lo que hizo tan relevantes productos culturales como Parasite o el resto de las películas de Bong Joon-ho? Porque desde Snowpiercer estaba abordando esos temas, o las novelas de Han Kang, o una serie como El Juego del Calamar, que fue, digamos, el gran caballo de Troya también del K-drama en Netflix y que llevó al K-drama a los terrenos de la televisión de prestigio. Una buena lectura del ánimo social en un momento en que el cine de Hollywood parecía haber renunciado a ello. Es decir, cuando el cine de Hollywood empezó a hacer franquicias de Marvel y de DC y secuelas y reboots, el cine coreano, la televisión coreana, la literatura coreana estaban atentas a la crisis de los valores democráticos y la crisis del capitalismo y la estaban reflejando en sus narrativas. ¿En qué redundó eso? La revista Monocle hace muchos años que publica un índice de poder suave. Fíjense qué curiosa historia refiere justamente Yuni Hong en este libro The Birth of Korean Cool. Cuando ella publicó la primera edición de este libro, atenta a un fenómeno que estaba sucediendo, el poder, en el índice de poder suave de la revista Monocle, Corea ocupaba el lugar 13, es decir, era un país que estaba creciendo en términos de poder suave. Hoy, en el año 2024, que es el más reciente índice de poder suave de la revista Monocle, Corea ocupaba el lugar 4. Solo Estados Unidos, Japón y Francia tienen más poder suave, tienen una imagen global, una huella global más poderosa que Corea. Y eso resulta particularmente asombroso en un momento en que vemos, pues digamos, tambalearse la hegemonía estadounidense. Es decir, al mismo tiempo que Estados Unidos está perdiendo poder suave, Corea está acumulando poder suave. Es decir, finalmente llama la atención que no es una banda de música en inglés la que está concitando que la presidenta de México mande una carta pidiendo más conciertos a un poder extranjero, sino una banda de pop en coreano. ¿Quién habla coreano? ¿Quién habla coreano en México? ¿Hay canciones de BTS en inglés? Sí, hay unas poquitas canciones de BTS en inglés, son las más exitosas, pero eso muestra también que, como decían los cursis, la música es un lenguaje universal y que no importa, como nunca importó, entender las canciones de los Beatles o de Elvis o de Michael Jackson o de Madonna, tampoco importa entender las canciones de BTS para generar un vínculo emocional con ellos. La cultura popular se mueve a partir de resortes de identificación emocional y esos los ha sabido mover Corea. Y eso es resultado de una política pública, sí, pero también de un ejercicio aguzado de escucha de su propia historia, de ese Han y de esa vergüenza, que finalmente de esa vergüenza por la deuda contraída en el 97 que los movió a salir de ahí, pero también de una escucha del ánimo social, de la crisis del capitalismo, de la crisis derivada de la desigualdad, de la necesidad de alegría en la pandemia. BTS creció enormemente en la pandemia y creo que todo ese paquete multifactorial explica en buena medida que hoy
la cultura coreana sea una que reviste una pinche y fascinante complejidad. Yo soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto que me hayan acompañado en este episodio de La pinche complejidad. Les recuerdo que pueden leerme los miércoles en El Heraldo de México. Pueden además escuchar La pinche complejidad en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma donde acostumbren ustedes escuchar podcast, y que La pinche complejidad es una producción de El Heraldo Podcast. Ahora bien, hay un hueco cultural, se abre un hueco cultural cuando Estados Unidos está en una crisis tan grande. ¿Corea puede ocupar ese lugar de hegemonía cultural o está libre el puesto y valdría la pena apostar por él? Ay, si tuviéramos políticas públicas de esas en México. Nos escuchamos la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.